Bueno, un abrazo para todos ustedes, de ahí donde te encuentras, en tu ciudad, en tu país, ahí seguramente en tu casa o en tu oficina, donde quiera que te encuentres. Un abrazo muy especial desde Quito, en el Ecuador. Para mí es un privilegio enorme, una bendición poder compartir con ustedes en esta mañana acerca de las bases bíblicas de las misiones, ¿verdad? Esa frase, pasa a Macedonia, es tan especial e importante. En el año 2016 hubo aquí en el Ecuador un terremoto, ustedes se acuerdan, y enviamos un mensaje a la sede de Sunfol con este clamor: pasa a Macedonia, pasa al Ecuador y ayúdanos. Y muchos vinieron a hacer bendición para esta hermosa nación. Vamos a comenzar este tiempo recordando un hombre, un gran siervo de Dios, un misionero. De hecho, probablemente para muchos no es tan conocido. Ha habido grandes siervos de Dios en la historia, y me refiero a George Lyon. Seguramente muchos no hemos escuchado sobre este siervo de Dios. George Lyon fue un hombre que nació en la esclavitud y que antes de la guerra de independencia de los Estados Unidos recibió al Señor, conoció al Señor y obtuvo su libertad. Este hombre, entre otras cosas, llevó el evangelio a los esclavos de Jamaica. Ahí en Georgia plantó un par de iglesias afroamericanas, una de las cuales es reconocida históricamente como la madre de las iglesias de los negros en Estados Unidos, de los bautistas particularmente. Un hombre muy especial. Y si por favor me acompañas en tu Biblia al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Quise introducir esta plenaria hablando de un hombre como este, que tal vez para muchos incógnito, no tan conocido. A veces sentimos que de pronto lo que hacemos no se nota tanto, de pronto podemos sentir que como que no somos reconocidos muchas veces, que no es tan trascendental nuestra vida, nuestro ministerio, pero no es así. Hebreos 6, versículo 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún de todo corazón, para ti, para mí, para cada uno de nosotros, del Señor. El Señor no es injusto, Él no se olvida. Puede ser que nosotros olvidemos, puede ser que a algunas personas se les olvide, ¿verdad? Que no tengan muy presente, que no haya mucho reconocimiento, pero el Señor no olvida la obra de amor. Ahí donde estás, en ese lugar de ministerio, tal vez una sede, tal vez un ministerio, parte de una sede, diriges un movimiento, un ministerio, tal vez diriges un país, pero esa obra de amor que está llevando a cabo, el Señor dice que no es olvidada, que es importante, que es especial. Y con eso quiero que pensemos en mente, con eso en nuestro corazón. Ahora, familia, otro pensamiento. ¿Cómo es que va a terminar toda esta historia de la humanidad? ¿Cuál va a ser el desenlace al final de esta película, de este largometraje de la historia de la humanidad? Ha habido tantas subidas y tantas bajadas, tantas situaciones, ha pasado tanta agua debajo del puente en las naciones, en las épocas históricas, en la iglesia misma, pero ¿cómo, según la Escritura, termina toda esta historia? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Me encantaría si puedes buscar allá en tu Biblia, y yo voy a hacer lectura acá, capítulo 11, versículo 15. Sabemos el final de la historia. No es algo que está ahí con un gran interrogante, una gran incógnita, no, está establecido. La palabra dice, versículo 15 del capítulo 11 de Apocalipsis: el séptimo ángel tocó la trompeta y sonaron grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¡Wow! ¡Qué bien! El desenlace de la historia lo conocemos, lo sabemos, está establecido. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo va a ser ese final? Dice que los reinos vendrán a ser de nuestro Señor y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso está definido, pase lo que pase, ¿verdad? Haya o no guerra y Dios no lo permita entre Rusia y Ucrania, pase lo que pase con la economía, pase lo que pase con la pandemia, suceda lo que suceda con tu vida o con la mía,
y cada pueblo y nación. Dice la palabra que los reinos del mundo vendrán a ser del Señor y de su Cristo. Ahora, un par de ideas importantes hablando de las bases bíblicas de las misiones es entender o recordar que la Biblia es la base de la obra misionera. Ella es la historia misma de la misión. Y en esencia, familia, la redención de toda la humanidad es el centro del plan y del propósito de Dios. La palabra del Señor, ¿verdad? Es la que no pasará, cielo y tierra pasará. Y las misiones, el fundamento está aquí en la palabra del Señor. De hecho, hay 5 palabras importantes que tienen que ver con las misiones y son las palabras propósito, poder, mandato, mensaje y modelo, ¿verdad? 2 de ellas inician con P, propósito y poder. 3 inician con M, mandato, mensaje y modelo. Yo siempre insisto en que lo que podemos recordar lo podemos practicar, y cuando yo digo, a ver, ok, 2 inician con P, propósito, poder, eso lo puedo recordar. 3 inician con M, ¿verdad? Mandato, mensaje, modelo, eso me ayuda a recordar. En la palabra de Dios encontramos estas 5 cosas. Bueno, veamos cada una de ellas, comencemos con el propósito. ¿Y qué podemos decir o plantear respecto del propósito? Que el plan y propósito de Dios es redimir a un pueblo de todos los pueblos y ser soberano de un reino que reemplazará al final de la historia a todos los reinos. Vamos a ir al capítulo 5 de Apocalipsis y el versículo 12, este libro precioso, extraordinario, profético de los tiempos del fin, escatológico por demás. Y dice, capítulo 5, versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que ha sido inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza. ¡Wow! De hecho, podemos mirar desde más arriba cuando habla de que solo el Cordero puede abrir el libro, y cuando hay ese canto nuevo que dice el versículo 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y mira el versículo 10, para decir un tremendo amén o aleluya. Dice el versículo 10, y nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y en ese contexto, de nuevo el 12, el Cordero que ha sido inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Ese propósito, familia, se va a cumplir, se está cumpliendo el propósito eterno del Señor. Segunda palabra, el poder. Bueno, Mateo 28, recordemos, dice, toda potestad me es dada. Cuando Él da la gran comisión, comienza diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El gran mandato, la gran comisión, la gran empresa, el gran proyecto de Dios, ¿verdad? Que Él dio, que encomendó a los apóstoles, a la iglesia, a ti, a mí, y a través de todas las generaciones se ha venido cumpliendo la gran comisión, y hoy es nuestro turno, hoy nos tocó a nosotros el tiempo de levantarnos e ir a cada nación, pero no vamos sin poder, vamos con el poder del que declaró, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto esa es la razón para que Él diga, vayan, id a ser discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El más grande de todos, el poder del Altísimo, del Todopoderoso, del Eterno, del gran yo soy, ¿verdad? El dunamis, ¿verdad? Lo sabes, el dunamis de Dios, ese poder. En la palabra está ese poder, y cuántos pasajes y cuántos versículos y en cuántos momentos y maneras Él nos ha recordado y nos ha hablado que ese poder hoy está a nuestra disposición para que vayamos a proclamar el Evangelio, ¿verdad? A proclamar, a ganar, a edificar, a capacitar, a enviar. Familia, en este tiempo para pasar a Macedonia, rebasar fronteras, ir más allá de barreras, ¿verdad? De impedimentos, de obstáculos, aún de lo que nuestra mente o lógica o capacidad nos dice que es posible.
tiempo de pasar a Macedonia el poder. Número 3, el mandato, ¿verdad? Desde tiempos de Abraham, en Génesis 12, recordemos, cuando él le dijo a Abraham, sal de tu casa, de tu parentela, de la tierra de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y vinieron las promesas de Dios para Abraham. Recordemos que parte de las promesas dice el Señor a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias o todas las naciones de la tierra. Desde el principio, siempre ha sido y siempre será el plan y el propósito de Dios, que la bendición, que la salvación, que la gracia, que la redención, que ese gran propósito que ya mencionamos, pues se cumpla y vaya y sea para todas las naciones. Eso implica, familia, que hoy tenemos nosotros una gran responsabilidad con toda la humanidad. No solamente en lo local, yo creo, y lo he comentado un par de veces en los últimos meses, que me parece, tengo la percepción de que la visión local que cada uno tenemos, y cuando digo local, nuestra sede, seguramente nuestra ciudad, tal vez nuestro país, etcétera, yo sé que está ahí, ¿verdad? Y nos mueve esa visión, y no olvidemos que la visión es lo que genera la pasión. Qué importante la pasión, si no hay ese fuego, si no hay ese impulso, ese entusiasmo, si no somos gente apasionada por el Señor, por su palabra, por su presencia, gente apasionada por la gran comisión, gente apasionada por las misiones, pero la pasión es resultado de la visión. Necesitamos que permanentemente se refresque, y dónde y cómo, si no es en la palabra, si no es en la presencia del Señor, si no es por el Espíritu Santo, si no es en tiempos como este precioso, de este maravilloso congreso, donde se nos refresca la visión y somos inyectados, impulsados con esa visión que genera pasión, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad de ir a las naciones, una vez más Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y el Señor ha venido moviéndonos hacia afuera, impulsándonos cada vez más hacia afuera, ¿verdad? Siempre que hablo de esto me acuerdo de la década de la expansión y la conquista, 2004, 2014, y entonces comenzamos a atrevernos a pensar fuera de Colombia, comenzamos a atrevernos a pensar en que podíamos establecer países y enviar misioneros, y comenzamos a hacerlo, y sin tener seguramente los recursos empezamos a creer, ¿verdad? Y como siempre, pues Dios tiene la visión, nos da la visión, nos da la pasión, y Él tiene los obreros, y Él tiene los recursos, y Él tiene el dinero y los métodos y los planes y las estrategias para todo lo que Él nos mueve en la visión. El mandato: ir a las naciones, llevar el evangelio, hacer discípulos. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, ese mandato, ojo familia, muy importante, tiene una dimensión global. Una dimensión global, les decía, creo que tenemos la visión en lo local, pero que de alguna manera, unos más, otros menos, tal vez se nos ha diluido un poco la visión mundial. La visión mundial. Y tiene que haber un equilibrio, sí, cada uno con nuestra visión local, clara, específica, apasionante, pero al mismo tiempo la visión mundial. Y por eso pasa a Macedonia, ¿verdad? Ir más allá, ir a otras naciones, rebasar fronteras, seguramente movernos, incomodarnos, atrevernos, arriesgarnos a ir más allá, porque, como estamos diciendo, hay una dimensión global de esa misión que es irresistible, y no podemos escapar al mandato bíblico. Los individuos e iglesias no comprometidos con la evangelización mundial están contradiciendo su identidad. ¿Y por qué identidad? Pues familia, porque es que la identidad del Señor mismo es esa. Él es un Dios misionero. Desde Génesis 3, cuando Él llegó al huerto del Edén diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahí llegó Él buscando y salvando lo que se había perdido, el hombre recién acabando de pecar, y Él ya llega al huerto del Edén diciendo, ¿dónde estás tú? Y desde entonces, porque siempre ha sido Él un Dios misionero. Y entonces la iglesia, como cuerpo de Cristo, el ADN de la iglesia, pues es y tiene que ser las misiones. Y entonces tenemos que movernos en esa dirección, ¿verdad? Otra palabra, la siguiente palabra es la palabra mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Es el Evangelio, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10,
8 al 10. Vamos a ir un ratito a Romanos 10. Muy conocido por nosotros, un poco después de estos versículos, están esas preguntas tremendas. ¿Y cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Un poco antes de esto, entonces dice el versículo 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el mensaje? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? Es el mismo mensaje en diferentes momentos, tiempos, seguramente maneras de ser anunciado, predicado, pero el mensaje es el mismo, el que escuchamos hace 40 años, algunos, el que fue anunciado ahí en el Nuevo Testamento y seguimos proclamando hoy en cada nación, en cada lengua, en diferente contexto. Hoy por hoy, mucho a través de medios virtuales, indudablemente que sí. Lucas 24, versículo 47. También acompáñame a mirar. Capítulo 24 de Lucas, versículo 47. Dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué tenemos que predicar, que anunciar? Dice, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y llegamos a la última palabra, que es la palabra modelo. El modelo. ¿Cuál es el modelo para las misiones? Juan 1:14, ¿te acuerdas? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el modelo. El modelo, como para todas las cosas, es y no puede ser otro que el Señor Jesucristo. Él estableció el modelo cuando vino, como nos compartía Oscar, vino del cielo a la tierra, de la eternidad al tiempo, y entonces pasó a Macedonia en ese sentido y nos dio el modelo, el verbo hecho carne, la encarnación. Él vino y nos estableció el modelo, cómo deben ser las misiones, cómo debemos hacer las misiones, cómo llevarlas a cabo. Bueno, el modelo lo estableció el Señor Jesús y ahí está, Él vino a nosotros, Él se acercó a nosotros. El primer misionero transcultural fue el Señor Jesús. Él no esperó que nosotros pasáramos, rebasáramos las barreras transculturales. Él lo hizo. A veces hoy por hoy no nos damos cuenta de que cuando esperamos que vengan los no creyentes a las iglesias, estamos esperando que ellos sean los que superen las barreras transculturales, y tiene que ser al revés. Nosotros tenemos que salir de los templos e ir donde están ellos y ser nosotros los misioneros transculturales, que les llevamos el amor de Dios y esa cultura del reino que ellos no tienen, obviamente, que ellos no conocen, obviamente, y entonces hablar un lenguaje que ellos entiendan. Y familia, estos últimos minutos, el mejor ejemplo, la mejor ilustración, indudablemente, creo que está en esa historia preciosa de Lucas 10, y me refiero a la parábola del buen samaritano. Hay tres palabras ahí, tres principios, tres conceptos que quiero dejar sembrado en tu corazón, hablando de las misiones, de las bases bíblicas de las misiones. Son tres palabras o tres expresiones. La primera, acércate. Acercarnos a las personas que no conocen de Jesús. La segunda expresión, prestar atención a las necesidades de esas personas. Y la tercera, servirles, de acuerdo con esas necesidades que hemos percibido. Está en la historia del buen samaritano. Ahí está el versículo 33, la primera palabra o expresión, acércate. Cuando dice el relato del Evangelio, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. El samaritano vino cerca de Jesús. Sabemos toda la historia, la hemos estudiado. Cada vez que vamos a ese pasaje hermoso o escuchamos un mensaje, nos impacta, nos inspira, nos mueve, ¿verdad? Es maravilloso. Sobre todo, indudablemente, es una tipología o simbología del gran buen samaritano, el Señor Jesús, que es quien nos modeló estas tres cosas. No puede haber otra manera que la del Señor Jesús, no puede haber otra manera que la bíblica, ¿verdad? Y es, número uno, eso, acercándonos.
a las personas. Ahora en el tiempo de los grupos vamos a conversar y a compartir cada uno cuáles han sido, porque seguramente hay diversidad de formas y maneras en que nos ha guiado el Señor y nos ha mostrado el Señor, y eso lo hace el Espíritu Santo, cómo acercarnos a cada persona, ¿verdad? Una fue la manera como, por ejemplo, Felipe fue llevado por el Espíritu primero a Samaria y predicó, y luego le llevó al desierto al carruaje de un etíope importante, para que en el momento preciso, de la manera precisa, a la manera y a la persona preparada por el Espíritu Santo, un creyente lleno del Espíritu Santo presentara a Cristo. Y entonces ese no creyente, ese etíope que estaba preparado por el Espíritu, pues sencillamente aceptó el Evangelio y fue bautizado. Otra fue la manera como el Señor Jesús en Jericó miró a Zaqueo en ese árbol y le dijo, desciende porque voy para tu casa. Y entonces se acercó a otro hombre completamente distinto. Otra fue la manera como esa mujer del pozo, esa samaritana, el Señor vino en ese momento porque había un plan y propósito, y guiado por el Espíritu vino a esa mujer y fue quitando una a una las barreras, se acercó a su corazón, y por el Espíritu pudo discernir esas necesidades que tenía esta mujer, y ella se convirtió, y ese momento corrió a la ciudad y habló a la gente de la ciudad, y la gente vino y la gente misma se encontró con Jesús y también creyeron. Es extraordinario. Pablo y Silas en Filipos en la cárcel, una situación adversa, complicada, pero utilizada por Dios para que después de un terremoto que sacudió esa cárcel, el carcelero y su familia también se convirtieran. Maneras, formas, momentos de acercarnos a las personas y poder descubrir, y en el siguiente punto, el segundo principio, poder prestar atención a sus necesidades. El mismo versículo 33 dice, viéndole, fue movido a misericordia. No pasa nada, familia, no pasa nada, a menos que en ti y en mí, en cada obrero y en cada creyente, en cada misionero, el Señor ponga de su compasión por los perdidos, ponga de la misericordia por los perdidos, igual nos ministró Oscar. Necesitamos que Él ponga eso en nosotros, en nuestra carne nunca lo habrá, pero sí en el Espíritu. Esa expresión, viéndole, poder prestar atención. A veces cometemos el error los cristianos cuando vamos a llevar el Evangelio, de que estamos solamente preocupados porque nos escuchen. Claro que sí, necesitamos que escuchen el Evangelio, pero también necesitamos nosotros escucharlos a ellos y poder mirar y poder percibir, como el Señor Jesús frente a Jerusalén vio la ciudad y lloró por Jerusalén. Dice, ¿por qué? Porque los vio las multitudes desamparados, dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Necesitamos que el Espíritu Santo ponga en cada creyente, muestre, revele esta situación real de las multitudes, de las personas que no conocen de Jesús. Sé que hemos sido llevados a todo tipo de personas, a personas vulnerables. Este trabajo que inició aquí con el terremoto, que continuamos todavía, de hecho se creó la Fundación Semillero de Esperanza, nos ha permitido llegar a personas, familias, comunidades vulnerables con el Evangelio, acercándonos a ellos, prestando atención a sus necesidades, pero también a empresarios, también a familias, también a estudiantes, a todo tipo de persona, en toda clase de condición, prestar atención y que nos muestre el Espíritu Santo más allá de lo que ven nuestros ojos para poder discernir. Y tercero y último, este modelo bíblico, servirles. Versículo 34 dice, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y qué hermosa palabra, cuidó de él. Número 4, servirles. Toda persona y ser humano responde positivamente al servicio sincero, desinteresado y de corazón. Y entonces, familia, esto abre las puertas y abre los corazones para el Evangelio. Qué hermoso, ¿verdad? Algunas conclusiones que podemos tomar, entre otras, seguramente, la Biblia es la base de la obra misionera, es la historia misma de la misión. La redención de toda la humanidad es el centro del plan y el propósito de Dios. En la Biblia encontramos el propósito, el poder, el mandato del mensaje y el método para las misiones. ¿Y cuál debería ser la aplicación de este mensaje para ti y para mí? Yo te diría solamente esto de nuevo: pasa a Macedonia, pasemos a Macedonia, vamos más allá de las fronteras, abramos nuestra mente y corazón y se ensante nuestra visión, porque es tiempo de ir donde no hemos ido
de llegar donde no hemos llegado y ser instrumentos en las manos del Señor. Ahí en los grupos va a haber un momento de oración, un momento de interacción sobre esto que nos ha hablado el Señor. Dios les bendiga, ha sido un gusto. Bendiciones para todos.